Vamos a empezar de una vez entonces. Ya tenemos un poquito más de audiencia. Nuevamente me presento, mi nombre es Ronald Fallas, soy el especialista de la marca Fluke para la familia El Batrón, Nicaragua, Panamá, Costa Rica. También damos asistencia en otros países con la marca Amprobe. De los temas más seguidos, más enriquecidos, siempre va a ser lo que es el tema de calidad de energía. Entonces, no es para menos que vayan a salir bastantes preguntas de acá. Quiero mencionarles que estamos evaluando la posibilidad a partir del mes de mayo, junio, por ahí, de volver a lo que son las charlas de café. Tanto también en Nicaragua como Panamá como en Costa Rica, más que todo en Costa Rica, que es donde tenemos la salita de eventos un poquito más grande, ¿verdad? Vamos a ver cómo se comporta esto de la pandemia poco a poco. Las charlas de café, para los que no la conocen, consiste en reuniones o charlas donde regalamos obviamente un espacio de conocimiento, tanto en diferentes temas, y donde nosotros obsequiamos, bueno, obviamente café y galletas, y tocamos temas amplios, importantes, ¿verdad? Que todo el mundo, normalmente lo hacemos en nuestro, donde está el showroom aquí en La Bruca, en San José, Costa Rica. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este webinar. No sé por qué, pero siempre se escribe aquí en otro idioma, no sé, como en esloveno, una cosa así. Creo que es alemán, creo. Trata de traducir lo que yo digo. No he podido quitarlo, pero que no se dejen confundir por ello. ¿También? Bueno, vamos a dar inicio. Voy a colocar esto por acá. Vamos a, antes de empezar, a tocar un poquito los conceptos básicos ¿verdad? De los temas que vamos a tocar, ¿verdad? Que es el valor de RMS contra el valor promedio. Básicamente son conceptos importantes que se tienen que conocer en la parte de medición de calidad de energía para poder comprender específicamente cuál es el tema que necesitamos desarrollar. Los resultados de las mediciones que tienen los equipos. Por ejemplo, podemos ver acá, a final de cuentas, es una ecuación cuadrática de la media del tiempo final menos la media del tiempo inicial por la misma, digamos, por la sumatoria, digamos, también del tiempo final, digamos, contra el tiempo inicial. Y así es la fórmula, básicamente, que saca el valor, que es la raíz media de la raíz cuadrática, lo que le llaman RMS. Disculpen ahí, pero digamos, este asunto para mí no es que no lo comprenda, al contrario, lo que pasa es que me cuesta explicarlo, es demasiado, pero simple y sencillamente lo que hacemos es la transmisión de a dónde nace, ¿verdad? De la parte física de la ecuación. La mayoría de instrumentos de medición de bajo costos hacen esta operación filtrando la señal a un valor promedio y aplicando un factor de corrección. Los equipos de verdadero valor eficaz sí hacen completamente el análisis interno de esto. Básicamente y físicamente lo que el sistema hace es calcular. Nada más una preguntita y que me escriban así, por favor. Mi puntero del mouse, ¿sí lo ven? Por favor, ahí en la parte de preguntas. Ok, muchas gracias.
Eso es importante porque yo me muevo y así señalo más o menos de lo que estoy hablando. Ok, entonces, lo que nosotros calculamos en este caso es la media que hay por abajo de la cresta de la onda senoidal positiva, en este caso. Entonces sería básicamente esto, que es el RMS es del 1.1 por el valor promedio o de la onda senoidal, básicamente. ¿Qué pasa si la forma de onda no es senoidal? Pregunta clásica. Un multímetro podría leer los valores promedios, que es, repito, es la multiplicación de 1.11 por el valor promedio. Leería más o menos el 40% más bajo en todos los casos. O sea, no nos indicaría una medición exacta en caso de poder hacer este tipo de mediciones. Y es por lo cual que es importante que el equipo que nosotros vayamos a utilizar pueda leer diferentes tipos de ondas, no solamente una senoidal pura, sino también cuadrada, con algún tipo de rectificación monofásica o rectificación o con algún tipo de rectificador trifásico, etcétera, para que pueda agarrar absolutamente todas las diferentes ondas que hay. Por ejemplo, un equipo de verdadero valor equipaz, un True RMS, va a poder hacer una medición correcta de todo esto. De lo contrario, un equipo, digamos, que no tenga estas características, lo único que va a poder es, por ejemplo, con un diodo rectificador monofásico, va a poder solamente demostrar el 40% y entre un 5 y un 30, y si esto fuera un caso de un trifásico. El factor de cresta básicamente es la relación entre el valor pico, o sea, el máximo, y el valor promedio, que es el RMS. Entonces, básicamente serían los picos en una onda. Por ejemplo, los podemos ver si se ven afectados en algún tipo de distorsión armónica. Para mediciones de corriente, entre mayor factor de cresta, mayor es la distorsión de la forma de onda. Un valor de cresta superior a 1.8 es un valor que afecta bastante la distorsión. Por ejemplo, aquí podemos ver un valor de cresta de 1.43. Entonces, si se ven picos, hay distorsión, no hay armonía en la onda. En un valor de en un factor de cresta de 2.39 y es totalmente más complejo y más pérdida senoidal de la onda completa. Y ya uno de 4.68 parece como que estuviera en cuidados intensivos. Mire, pico para abajo y caídas constantes y no hay una onda perfecta en este caso. Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que nosotros en la familia Fluke siempre vamos a abogar al respecto es el tema de las descargas de arco. La parte de seguridad para nosotros es fundamental. Siempre todos nuestros webinars, nuestros equipos, nuestras recomendaciones abogan a favor de la seguridad. Entonces, no vamos a dejar este tema jamás de lado. Entonces, ¿qué es el nivel de seguridad que tienen nuestros equipos? Recuerden que a nivel de seguridad no solamente tenemos que hablar en la parte de calidad de energía, sino en la categorización desde un multímetro, amperímetro y por supuesto las categorías que tienen nuestras puntas o tanto de multímetros como amperímetros como equipos de calidad de energía, etcétera. Por ejemplo, un multímetro básico nuestro siempre es categoría 3 a 600 voltios. Un categoría, ya un equipo de la familia 170 oscila entre categoría 4, categoría 3 a 1000 voltios, es la categoría de resistencia de él al voltaje o a la energía. Y un equipo 87.5 también tiene categoría 3 de 1000 voltios.
más o menos para poderles explicar un poquito acá y comprender. La categoría 1 es más o menos donde van llegando los 120 voltios que energizan cualquiera de los equipos electrónicos que los aislamientos de ellos son bastante sencillos. Háblese como lo vemos aquí, un televisor, una máquina pequeña, no sé, una fotocopiadora, etcétera. Ya a nivel categoría 2 estamos hablando de maquinaria ya más pesada, que ya la corriente de ellos supera por mucho, inclusive ya pueden ser monofásicos o trifásicos, pero que ya el sistema de conexión ya es más de corriente, más grande. Categoría 3 ya es la energización completa de motores, de máquinas ya más grandes, que en realidad se energizarían y producen grandes cantidades de corriente. Y la categoría 4, para culminar, va desde la cometida principal al centro de carga. Entonces, básicamente, para poder comprender eso. Los niveles de protección según las categorías. Entonces, por ejemplo, en una red de 150 voltios, la categoría 1, según el UL 610110, puede oscilar entre los 800 voltios en la protección. Y así sucesivamente hasta llegar a una categoría 4, que es lo máximo que normalmente nuestros equipos tienen, en 1000 voltios y así. Y obviamente oscilaría la parte de la resistencia en los aislamientos. La seguridad en las mediciones. Básicamente lo que en este caso queremos recalcar es la diferencia que hay entre el equipo que está listado y el diseñado para. La diferencia oscila en, por ejemplo, la IEC define los estándares, pero no aprueba o inspecciona su cumplimiento. Entonces, un equipo que fue diseñado para versus un equipo que fue listado para, el listado tiene mayor peso. Fue revisado, supervisado y aprobado para ciertas aplicaciones en este caso. Entonces, un fabricante puede decir que el equipo fue diseñado para cumplir un estándar, pero sin verificación independiente. Para ser listado por UL, CSA o certificado por TÜV, un fabricante debe emplear una agencia listada para aprobar o demostrar que el producto cumple con el estándar. Busque el emblema de la agencia listada en cada multímetro. Obviamente, aquí estamos hablando de equipos de muy alta calidad Fluke, pero también esto aplica para tuberías, aplica para un cable, aplica para herramientas, no sé, alicates, etcétera. Y entonces, digamos, el encontrar el UL y el US, el SA en eso ya significa que fueron hechas y probadas por este tipo de laboratorios internacionales quien acceden a la patente. Consultas hasta el momento, para no hacer esto como un monólogo, y ya abrí la parte de preguntas por si tienen alguna dudita, una vez que evacuarla antes de meternos ahora sí de lleno en el tema de calidad de energía. Bueno, entonces continuamos. Esto es una explicación bastante comparativa con la naturaleza del agua. Cuando nosotros estamos en un manantial, no sé si han tenido la oportunidad de tomar agua directamente de donde nace, en la naturaleza, es siempre muy relajante, no sabemos de dónde sale, simplemente vemos que hay una fuente de agua muy limpia. Pero esta agua está completamente filtrada, está completamente armónica, y a como ella va descendiendo y se le van uniendo riachuelos, va teniendo perturbaciones en el transcurso de.
lo cual va mitigando la calidad de su energía, la calidad de su pureza, la calidad de su calidad, de el sabor y la filtración del agua, haciéndonos inclusive llegar a tomar y recibir como final un poco de agua de una mala calidad. No obstante, así funciona la energía eléctrica, básicamente. Vamos a ver, aunque ustedes no lo crean, es muy típico en todos los lugares decir que es que el proveedor nos está suministrando una muy mala calidad de la energía eléctrica, lo cual no siempre es así. Ellos invierten mucho para darnos buena calidad de agua, buena calidad eléctrica. No significa que en todos los casos vayan algún problema, pero normalmente, digamos, el abastecimiento de la energía eléctrica es muy buena. En el transcurso, ya sea por condiciones atmosféricas, industria en paralelo, algún problema en el camino, vamos obteniendo problemas en la calidad en el suministro eléctrico. Dice aquí que cuando se produce viene siendo casi perfecta, pero conforme va circulando la energía por los cables se va contaminando y puede ser afectada por diferentes tipos o perturbaciones, lo cual en serio es una lista interminable. Un problema en la calidad eléctrica puede ser cualquier tipo de perturbación en los sistemas de energía eléctrica que se manifiesta en desviaciones de las condiciones adecuadas de tensión, corriente o frecuencia, lo cual resulta una falla o una mala operación de equipos. Problemas si los causa una falla o mala operación de los equipos del usuario final. Esos son los principales problemas. Vamos a hacer una introducción a las perturbaciones eléctricas como fenómenos o eventos que afectan las características del suministro eléctrico. Suelen caracterizarse por su magnitud y duración. Al igual que un sismo, lo medimos por su duración y su magnitud. Así podemos determinar los problemas eléctricos que hay en las redes. ¿Qué síntomas podemos tener para decir que tenemos algún problema en la calidad de suministro eléctrico, en la calidad eléctrica? Voy a quitar la palabra suministro, porque más adelante vamos a ver que el 80% de los problemas son internos en nuestra red y apenas el 20% de los casos son situaciones externas. Síntomas como cortes del suministro, o sea, muchos apagones en el día o en la semana. Disparos en las protecciones termomagnéticas. Incremento en la factura eléctrica. Parpadeo de luces. Sobrecalentamiento de equipos y vibraciones, ruidos. Fallos prematuros de equipos. Bajos rendimientos y parados no programados. Y pérdida de datos en sistemas informáticos y telecomunicaciones. Son algunos de los síntomas que nos puede llevar a decir que estamos teniendo problemas en la calidad de energía, lo cual lo causa caídas y subidas en la tensión, aparición de transitorios, interferencias, distorsiones armónicas, ya sean de voltaje o de corriente, desequilibrio de tensión y corriente. El origen de las perturbaciones pueden ser internas o causas externas. Entre las internas se incluyen el arranque y parado de grandes cargas. Esto es muy común. Imagínate si tenemos algún motor que entra, que consume mucha corriente, que entra y se quite varias veces al día. Las enormes vacíos o que nos va a producir su arranque, sean los que utilizan una ducha
Lorenzetti, por citar un ejemplo, pues solo conozco dos marcas, Lorenzetti y Corona, puesto que en el mercado hay 30 marcas más, solo esas conozco. Y ustedes encienden la ducha, entonces el bombillo, más que todo, si el bombillo es de incandescente, él se baja. Eso pasa exactamente con la industria. Eso lo sufren todos los equipos que están conectados en la red. Y alguna causa externa pueden ser alguna rayería, fallos en los propios sistemas, fenómenos atmosféricos, sistemas de transferencia, etc. El 80% son aproximadamente lo relacionado con las causas internas y apenas el 20% son relacionados con las causas externas. Calidad eléctrica en las instalaciones. Por ejemplo, aquí podemos ver un análisis, un diagrama de uno de nuestros equipos. Esto lo hago nada más como comentario adicional. Podemos ver que la fase A es la que está en color negrita y hay bastante distorsión en la corriente. La clase B, perdón, la fase B es la de la color rojo, la gris es la C y el neutro va por el centro. Aquí hay un poquito de distorsión en la onda. Vamos a revisar cuáles serían los 9 problemas más comunes que afectan la calidad en las instalaciones. Mucho ojo ahí. Voy a abrir nuevamente la parte de preguntas y respuestas antes de entrar en este temilla. Si alguien tiene alguna duda, podemos evacuarla de una vez rapidita. En la introducción que hemos dado hasta el momento, antes de meternos ya en la parte más técnica. Bueno, parece muy bien, que no hayan dudas. Ok, el primer problema. Ay, perdón, le di mal. Disculpa. Fallo en la alimentación. Otro problema es caída de tensión, sobrecargas de energía, lo que hablábamos, ¿verdad? Cuando entran y inesperadamente cargas muy grandes como motores, bajo voltaje, sobretensión, ruido en las líneas, variación en la frecuencia, efectos transitorios y distorsión de armónicas. La gente solamente cree en estos dos de último, sin saber que en realidad la gama de problemas es bastante. La distorsión armónica son los cambios de la forma de la onda en el voltaje y la corriente de los sistemas eléctricos, convirtiendo la onda senoidal normal en una onda compleja, perdón. Entonces, es perder la forma perfecta de la onda senoidal eléctrica en algo ya completamente distorsionado. Puede estar provocado por causas no lineales en general, como variadores de velocidad, computadoras, PLCs, balastros electrónicos, algún equipo como aires acondicionados que tengan mucha electrónica. Esto puede provocar el sobrecalentamiento de cables, motores y transformadores, reduciendo su vida útil. Además, provocan el disparo de interruptores, relés y fusibles. Entonces, más o menos, una onda senoidal fundamental lleva esta forma. Y aunque aquí hace apenas una onda completa en estas. Ya una distorsión armónica en la quinta ola, digamos, en el quinto armónico, hace 5 veces, 5 parpadeos en donde debería haber solamente uno. Lo mismo con la séptima y ya después de la séptima y ya las ondas armónicas se logran ver así, básicamente. Secuencias de los distintos órdenes de armónicas. Vamos a ver si me logro explicar en este caso. Por ejemplo, a 60 Hz en la armónica 1, la secuencia es positiva.
va a favor de la onda y del giro, digamos, en este caso de los motores, para compararlos con algo. En la armónica 2, la secuencia es negativa. Es como ponerle una reversa al giro o al movimiento de las fases. En la armónica 3, que es de 180, esta ocurre por el cable neutro o por la línea neutro, por decirlo así, puesto que es una secuencia cero, ¿no? Y nuevamente se vuelve positiva en la 200, en la cuarta armónica. Quiero estudiar un poquito, ninguna de estas secuencias son buenas. Entonces, una secuencia positiva va a la misma dirección de la rotación de los motores y provocan sobrecalentamientos. Las negativas es la parte opuesta a la rotación del motor. Provocan que los motores giren en sentido contrario y se den sobrecalentamientos. Normalmente, como lo podríamos ver acá en la quinta armónica. Y las secuencias cero se suman en el neutro en un sistema trifásico, en 4 hilos, principalmente en el tercer armónico. Vemos que en el 9 también, y en el 12avo. O sea, cada 3 va a haber una secuencia cero. A nivel de un osciloscopio o un medidor de calidad de energía, lo podemos ver de esta manera también. Entonces aquí podemos ver que obviamente la primera es como debería funcionar, ¿verdad? Ya la tercera se ven diferencias en los diferentes armónicos. Nuestros equipos cuentan hasta 50 armónicos, si no me equivoco. Desde el valor 1 al valor de voltaje fundamental y el valor H, que es V1, V2, V3, etc. Así es básicamente la componente de la ecuación para poder más nosotros entender cómo funcionan las armónicas. Se recomienda no superar un 4% del valor de las armónicas para garantizar un buen funcionamiento en los equipos. De ahí en adelante ya se vuelve crítica la situación. ¿Qué pueden ser fuentes de armónicos? Por ejemplo, los variadores de frecuencia. Digamos, los de 6 pulsos afectan en la quinta, en la séptima, los de 12 pulsos en la novena y la onceava, en la de 18 pulsos en la 11 y la treceava, las UPS, los balastros electrónicos, las computadoras, equipos electrónicos en general, afectan la tercera armónica de la onda eléctrica. Las fluctuaciones de tensión. Aquí el tema es un poquito más fácil de ver, al menos en un equipo de estos. Por ejemplo, hay unos que se le llaman sacs, que son caídas en el voltaje. Entonces, aquí podemos ver un voltaje normal, pero aquí hay caídas en el voltaje. Por encima o por debajo de la media normal. Y entonces lo podemos ver acá en un sistema de 130 voltios, como hay caídas repentinas en el voltaje. Los suelos es lo contrario, es lo mismo, nada más que para al revés, es lo contrario. Entonces son subidas de voltaje. Y también entre las fluctuaciones de tensión, entre los fenómenos, están las famosas interrupciones, que pueden ir desde un segundo hasta un minuto. Ya una interrupción ya nos puede producir problemas ya imagínate que estuviéramos haciendo un cambio o una producción, no sé, de algún producto de materia prima en una industria, un chocolate industrial, no sé, alguna salsa, y no se pueda por nada del mundo interrumpir ese movimiento, ya vamos a tener posibles pérdidas en la producción por ese tipo de interrupción de corriente, de voltaje, perdón. Los huecos o sacs o dips son reducciones bruscas en la tensión por debajo del 90% de su valor nominal, con una duración entre un medio ciclo y un minuto.
Pueden ser causados por arranques de motores o energización de cargas muy pesadas inductivas, así como conexiones flojas o desajustadas. Pueden provocar fluctuaciones en la iluminación, reiniciación de equipos electrónicos programables o paradas de los variadores de velocidad. ¿A quién le ha pasado que estamos trabajando y se va y se viene la luz y nos dejó sin Wi-Fi minuto y medio mientras el equipo se vuelve a acomodar y a reiniciar? Por aquello que se ocurra, entonces ustedes dicen a Ronald le pasó un sac o un hueco eléctrico. Así que me predisculpo. Pero esperemos no ocurra. Y las perturbaciones sobre el voltaje se le llaman los swells. Es un incremento súbito de la tensión por arriba del 10% del valor nominal por una duración entre medio ciclo y un minuto, causados por apagados de grandes cargas. Ocurre exactamente lo mismo. Cuando nos estamos duchando y cerramos la ducha, que le quitamos esa mega carga a nuestro circuito eléctrico residencial, ¿qué ocurre con el bombillillo incandescente? Vuelve a tomar el voltaje o la corriente, no sé, pero se ve afectado en su potencia. Y lo que ocurriría exactamente si hiciéramos un estudio de calidad de energía en nuestra casa es esto. Aquí debe la línea verde es la corriente nominal esperada. Cuando quitamos la ducha, viene un pico de voltaje que recuperamos y dura un rato en retomar su posición normal. Otro de los fenómenos que nosotros experimentamos ante la falta de la calidad de energía son los transitorios. Un transitorio es toda perturbación con una duración menor a un ciclo. Son impulsos de alta frecuencia o oscilaciones superimpuestas por encima de una forma de onda de voltaje senoidal. ¿Qué los puede afectar? Disparos inexplicables de los variadores de frecuencia, errores en la transmisión de datos que bloquean los ordenadores, pueden destruir componentes electrónicos en los equipos, hay problemas y daños en los aislamientos de cable, etc. ¿Qué los puede ocasionar los transitorios? Pueden ser fuentes externas como una descarga eléctrica de rayos, contactos animales con las líneas de potencia, interrupción de la corriente, y las fuentes internas son entradas y salidas de grandes cargas inductivas, como motores muy grandes, ¿verdad? Otro de los fenómenos puede ser una interrupción sostenida. Dice que se presenta cuando la fuente de alimentación de voltaje ha estado entre 0 voltios por más de un minuto. Entonces, obviamente, que básicamente es casi que un paro, ¿verdad? Un paro de la parte eléctrica. Las interrupciones de voltaje de más de un minuto son generalmente permanentes y requieren la intervención humana por la restauración del sistema. Les quiero poner un ejemplo. Donde yo vivo, hay un tanque que suministra el agua a todo el residencial. Y cada vez que se va la luz, aunque sea por un segundo, tengo entendido que hay unos contactores que se abren y ya desabastecen la energía en las bombas de agua, lo cual provoca que hasta que vaya alguien del condominio, o bueno, en teoría el oficial de seguridad, a restablecer el sistema, la gente vuelve a tener la presión de agua que tenía. No es que se les va el agua, pero es como si no hubiera, baja mucho, mucho la presión del agua. Flicker de tensión. ¿A qué le llamamos flicker? Es una fluctuación en la tensión por una amplitud inferior al 10% del voltaje nominal. O sea, si estamos trabajando
en una fuente de normal de 120 voltios, quiere decir que el 10% es una caída de voltaje de 12 voltios. Es una fluctuación de una intensidad de la luz de una lámpara incandescente. Esta variación es provocada por fluctuaciones en el voltaje. Existen muchas cargas que consumen corriente de una forma no constante, dado que las fluctuaciones de voltaje se superimponen a la onda de voltaje de suministro. Se estudia un efecto a través de la modulación. Básicamente, lo que podemos ver, o un flicker, sería lo que le sucede. Retomamos al tema de la ducha cuando metemos la ducha y el bombillo incandescente baja. Él está experimentando una magnitud inferior al voltaje nominal para el cual está hecho. Si ese bombillo le midiéramos ahí el voltaje, vamos a ver una pérdida en ese tipo de por lo cual va a alumbrar menos. ¿Qué mediciones hacen los medidores de calidad de energía Fluke? Para más o menos tener un poquito de conocimiento que nos podemos encontrar en un equipo de tecnología de última vanguardia. Medida del verdadero valor eficaz. Picos de voltaje y de corriente. Picos de voltaje, de frecuencia, huecos, sobretensiones, transitorios, interrupciones. Podemos ver la potencia, el consumo de energía al mismo tiempo, la demanda máxima, a qué horas fue la máxima demanda. Podemos ver hasta el armónico número 50, los interarmónicos, podemos ver los flickers, la señalización de redes de distribución, corrientes de arranque, podemos ver desequilibrio, podemos ver en algunos de ellos la cuantificación o monetización de las pérdidas, la eficiencia de inversores, la eficiencia de motores. Básicamente cada uno de los parámetros está argumentado, estandarizado con algún tipo de norma. Este tema de simplemente mencionarlo, ¿verdad? Las normas son descargables, estudiables para poderlas entender. Mucha gente las maneja al dedillo. De los cuales Fluke tiene que diseñar y normar sus equipos para cada uno de ellos. Por ejemplo, hay equipos que tienen esto, el medidor de los costos de pérdidas que tienen. Por ejemplo, aquí los kilovatios útiles, la potencia disponible, la potencia reactiva. Aquí hay pérdidas monetarias, los kilovatios utilizados por problemas en el desequilibrio, kilovatios inutilizados por armónicos, kilovatios utilizados por corriente en el neutro, y tiene un monetizador, algunos de nuestros equipos. Desbalance de fases. El desbalance ocurre típicamente cuando en un sistema balanceado se empiezan a agregar cargas monofásicas. Ok, vamos a ver. Supongamos que a un pueblo llega un sistema trifásico y de ahí empiezan a agregar transformadores monofásicos a cada fase y los tienen que ir poniendo de forma ordenada. Qué sé yo, cada línea trifásica de media tensión, en el transcurso del tiempo les han agregado un transformador a cada uno, entonces cada línea está equilibrada. Pero si de forma desordenada a una de esas fases le han ido agregando y agregando cargas sin que la compañía eléctrica lo haya analizado, vamos a tener en ese momento un desbalance de fase. Yo les recuerdo que cuando la electricidad nace en los generadores del productor de energía, en Costa Rica mencionemos un Fuerza y Luz,
un COPE Guanacaste, un Instituto Costarricense de Electricidad, etcétera. Nosotros, esas tres fases salen del mismo rotor, de ese mismo generador. Si una de esas fases está más cargada que el resto, ya desde ahí empiezan el desbalance de fases. Una vez tuve una reunión con un ingeniero eléctrico de Copelesca y me llamó la atención cómo hacen para estudiar y que eso sea así. Me dice, nosotros cada vez que hacemos una subestación tenemos que estar midiendo el desbalance de fases. Nunca es perfecto, pero nunca se va, digamos, el desbalance de fases nunca supera un porcentaje máximo ahí, que es del 10%. Quiero abrir un ratito preguntas porque este tema, espero de verdad, a los 33 asistentes que tengo, haya sido yo claro para tener una idea qué es lo del desbalance de fase y de los temas que he tocado anteriormente. Si todo está claro, me pueden escribir en la parte de preguntas o si tienen alguna consultita para compartir con el grupo. Voy a abrir 30 segundos la parte de refrescamiento y a ver cómo estamos con los temas. Si he sido claro, por favor. Ah, don Emilio puso un par de preguntas. Déjenme un momento para revisar. ¿Hay alguna recomendación? Dice don Emilio. Gracias, don Emilio Villalobos. En cuanto el VFD, vamos a ver, a partir de qué potencia se debe colocar filtros o bien es necesario siempre. Estos filtros serían reactores de línea para las salidas de los variadores de frecuencia. Es una pregunta, don Emilio. ¿Puede por favor aclarar la diferencia entre flicks? Claro que sí. Ok, sí, es que no he abierto para la parte de... Dice don Dylan, ¿existe manera de controlar los flickers? Tomando en cuenta el ejemplo que dio donde se utiliza la ducha y se baja la intensidad de la luminaria. Muy buena pregunta. Ok, los flickers, que son las pérdidas, se pueden controlar normalmente. Es que depende, digamos, en este caso es una carga no inductiva. Entonces, cuando es inductiva, normalmente los corrigen con algún tipo pueden ser un banco de baterías o con un sistema de capacitores, etcétera. En este caso, que es una carga limpia, como es de una ducha a nivel residencial, no valdría mucho la pena, a menos de que pongamos un sistema de ducha que consuma menos corriente, como un tanquecito. El tanque, bueno, se lo voy a responder en el caso como me lo estás preguntando. Con una ducha de 220 voltios, este problema lo mitigamos, porque la corriente que consumen es exactamente la mitad y los voltajes los mantienes parejos o estables dentro de una residencia. Espero mi respuesta haya sido clara en la parte de el tema de la ducha, ¿verdad? Que afecta a las iluminarias. Imagínense a las pantallas de televisión, el golpe que se llevan, los relojes de un microondas, etc. Y la diferencia entre... Ay, para ver, ¿qué se me hizo la pregunta? De dos... bueno, Dylan, que dicha que entendió la consulta. A sus órdenes, estimado. ¿Existe manera de encontrar los flickers? Bueno, ya se lo hicimos. Bueno, entre los flick y los sacs. Vamos a devolvernos un momentito. A mí me gusta que todo esto quede claro, porque en realidad el tema es un poco bastante técnico
y de la intención de nosotros es más bien poder, vamos a ver. Ok, el SWELF es el pico positivo de voltaje. Y SAC o DIP, uno es un nombre gringo y el otro europeo, es lo mismo pero al revés, es una caída de voltaje. Esa es la gran diferencia entre los SAC y los SWELF. Pero también al SAC se le llaman DIP o huecos. Entonces vuelvo a abrir acá. Esa es la gran diferencia que hay entre ellos dos. Ajá. Vamos a ver. Amerita instalar un regulador de voltaje para prevenir daños en la iluminación LED. Sí, claro, los reguladores de voltaje siempre son importantes. Filtros le llaman. En mi casa, yo personalmente, en mi casa, don César, tengo uno. Es una cajita negra. Bueno, no quería decir nombres. El mío es un Cutter Hammer y él va a soportar esos filtros para prevenir esas quemadas te va a solucionar desde un sobrevoltaje externo y lo que hace es absorber todos esos sobrecargas que nosotros nos pueden entrar a nuestra instalación eléctrica. Pero sí, amerita instalar, sí. En lo personal, yo siempre lo recomiendo. Más si vivimos en una zona con mucha rayería o yo no sé, yo antes vivía a la par de un señor que tenía un taller y tenía un taller de metales, entonces él hacía, no sé, verjas y muebles de metal. Ay, qué cosa más terrible es vivir a la par de alguien de esos, porque él está paralelamente adherido a nuestra red principal. Entonces estás viendo tele y fan, y esos cortes, y uno dice, ya este man, qué sé yo, en un mes y medio me va a dañar. Por eso es que desde ahí yo puse los filtros. Entre el flick y el SAC. Dice, en mi caso, yo veo que una UPS y leo en el equipo factor de cresta. En este tema, si el factor de cresta es mayor al 1.8, debemos ver qué pasa con la carga. Por lo general, son para centros de datos. Creo que don Terly Flores es el que nos está ayudando con la respuesta. Ustedes sí logran ver la parte de preguntas y respuestas donde vemos, se convierte como en un chat, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar y si no, aclaramos un poquito más al final. En realidad hay que aclararlos todas las dudas. Claros con el parte del desbalance de fase. Entonces, a nivel trifásico, importantísimo tener las fases balanceadas. Hay una formulita que a mí me gusta mucho explicar para calcular el porcentaje de desbalance de las fases. Vamos a tomar este ejemplo. La L1 tiene un consumo de amperios de 14.5, la L2 de 16.2 y la L3, que es la que tiene 15.5 amperios. La suma de todas ellas es de 46.2, pero como podemos ver, las tres fases están desbalanceadas. Para poder sacar el porcentaje de desbalance de corriente, hay que hacer esta operación, que es la corriente máxima desbalanceada dividido entre el promedio de las tres corrientes. El promedio de las tres corrientes es la suma de las tres dividido entre 3. El promedio es de 15.4. La desviación máxima, o sea, la máxima corriente es de 16.2 amperios, menos la corriente promedio da de
resultado de 0.8 amperios. Y el desbalance es, vamos otra vez a la matriz principal, es la desviación máxima dividido entre el promedio por 100. Entonces nos da un porcentaje de desviación de fase de un 5.2, lo cual, abro rápido preguntas, pero así rapidito, ¿está por encima o por debajo de la media permitida? Rapidito voy a abrir preguntas. Tararán, ¿qué dicen? Por debajo, muy bien, don Terly. Entonces, está aceptable. La permitida era un 10%. Está por debajo. Estamos conectados. Esto es lo que me gusta a mí de esto. Y no sé, obviamente a ustedes les va a llegar esta presentación, lo más probable mañana en la mañana, mientras marketing lo hace, para que puedan tener todos este tipo de información que nosotros con mucho cariño hemos preparado. Dice que un desbalance de un 3% causa que el motor trabaje a un 90% de su capacidad nominal. Ya estos son otros 100 pesos, ¿verdad? Ya estamos hablando a nivel de motores. Y se deben redistribuir las cargas de forma monofásica. Aunque nuestras casas no sean sistemas trifásicos, también se hacen balances de fases. O sea, se trata de que las dos fases trabajen de forma continua, tranquila, equilibrada, es la palabra, de forma equilibrada. Potencia y factor de potencia. Dice que el factor de potencia compara la potencia real en watts con la potencia aparente, que son los kilovoltoamperios o los voltoamperios de la carga. Un bajo factor de potencia causa que las industrias reciban multas. Entonces, el factor de potencia es la división entre la potencia real entre la potencia aparente. Y ahí es donde sacan el factor de potencia. Vamos a ver si nos acordamos un poco. El factor de potencia no puede bajar de 0.9, si no me equivoco. Vamos a ver si lo dice la presentación. Ajá. ¿Qué es el monitoreo de la demanda de pico? Es el cobro del recibo eléctrico que las industrias se hace de acuerdo a una demanda de pico. Se toman valores promedio típicamente cada 15 minutos. Básicamente, la demanda de pico en la madrugada es bajísima porque se supone que todo el mundo está trabajando, todo el mundo está descansando y no se están consumiendo cargas normales. Al menos en mi linda Costa Rica, la demanda de pico empieza como a las 10:30 de la mañana y termina como a la 1:30 de la tarde. Estoy dándole montos, estimaciones de tiempo por ahí, lo que yo he escuchado. Sin embargo, si lo googleamos, lo vamos a encontrar. ¿A qué se debe el aumento de la demanda de pico al mediodía? Así va, otra vez abro preguntas para hacer esto interactivo. Correcto, la hora de almuerzo. Las personas, porque no puedo decir las amas de casa, las personas encienden sus cocinas y gastan mucha corriente y eso es un pico enorme de corriente. Entonces obligan a la industria a descansar a esas horas. Vieras que es bien interesante. Gracias por la respuesta. Estamos en todas. En resumen, las causas de las variaciones de el factor de calidad de corriente. Vamos a ver. Energización o apagado de grandes cargas, las cuales requieren altas corrientes en el momento del arranque, el inrush current. Equipos eléctricos no lineales, típicamente todo equipo electrónico. Conexiones flojas, desajustadas, que produzcan calor o pérdida de corriente, generando problema de forma intermitente. Y obviamente las descargas atmosféricas. Entonces, este es un resumen de las causas de la calidad de energía.
Repito, energización y apagado, equipos eléctricos no lineales, conexiones flojas, desajustadas y obviamente factores externos como rayerías, etc. Los síntomas de la existencia de problemas de calidad de energía. ¿Qué síntomas puede indicarnos que tenemos problemas de estos? Número 1, reiniciación de computadoras y equipos electrónicos programables. De la nada, nuestra computadora empezó a dar fallas, errores, paradas o detenciones inesperados, no programados de los variadores de frecuencia o de velocidad. Disparos de protecciones, se nos disparó un relé, los fusibles, los interruptores. Ojo con esta tercera, mis estimados, porque efectivamente pasa hasta a nivel residencial. A mí me han llamado, me dicen, Ronald, ¿verá que usted? Yo sí, un poquillo, tengo unos equipos Fluke ahí que le pueden servir. ¿Usted podría revisarme por qué se dispara el breaker del microondas si el MAN no estaba en uso? Y sí, sí. Entonces, por ahí, ahí es donde siempre yo recomiendo los filtros, ¿verdad? Fluctuaciones en la iluminación, sobrecalentamiento de equipos. Estimados oyentes, el sobrecalentamiento de equipos es un asunto que también lo podemos mitigar con una de nuestras herramientas, de las cuales también yo soy el especialista, serían las cámaras termográficas. Errores en la transmisión de datos. Reducción de la vida útil en los equipos. Facturas eléctricas elevadas. De la nada nos están llegando facturas eléctricas muy caras. La vida útil de los equipos. De la nada, un bombillo dice que lo compramos para 10,000 horas de uso y a los 6 meses ya se nos dañó. Nosotros contamos con una amplia gama de equipos para medición de calidad de energía. También contamos con equipos, digamos, para poder medir de forma segura las diferentes conexiones internas de los centros de carga sin necesidad de abrir el panel. O sea, esto ya va cableado a las barras internas, a las conexiones, y si aquí simplemente metemos las puntas de los equipos o los conectores de voltaje y de corriente de los equipos de medición para no tomar el riesgo de tener que abrir los paneles, que también a veces son demasiado peligrosos. ¿Qué tipos de estudios tenemos de calidad de energía? Solución de problemas en el campo, grabación por periodos extendidos hasta 10 días, inclusive más. Estudios de calidad de servicio, a ver si en realidad nuestro distribuidor cumple con los estándares, para lo cual tenemos homologados en la ARECEP algunos de nuestros equipos para hacer constar que la medición sí cumple con los estándares internos del país. Podemos hacer con los equipos también estudios de carga, estudios de mantenimiento predictivo, cómo realizar un buen informe para calidad de energía. Si el objetivo de la medición era establecer puntos de referencia o características de uso, realizar un informe genérico de todos los datos suele ser suficiente. Si el trabajo estaba centrado en una incidencia o en un problema concreto específico, asegúrese de aclararlo lo suficientemente en el informe. O sea, si nos mandaron a hacer un estudio sobre armónicos, en realidad enfocarnos en el tema de los armónicos. También tenga en cuenta al destinatario, que es posible que la persona encargada de tomar decisiones a partir de las recomendaciones que usted haga no sepa demasiado sobre calidad de energía, que calidad de energía es todo un tema, ¿verdad? Normalmente es más útil seleccionar solo los datos asociados a la incidencia en lugar de enumerar toda la información recogida. O sea, lo que damos a entender con esto es que es más útil simple y sencillamente
enfocarnos en lo que nos fue, para lo que fuimos contratados, que en realidad darle a todos los aristas de la investigación. También se debe tomar en cuenta la importancia de incluir otras fuentes de datos, como fotografías, imágenes termográficas, lo que les mencionaba anteriormente. Hay que ser claros y concisos al explicar los resultados. Utilizar un generador de informes. Hay que generar un generador de informes, si hay alguno disponible, para almacenar los datos críticos, ya que a menudo es posible resolver la mayoría de los problemas de calidad eléctrica al combinar el conjunto total de los datos. Quiero abrir un momentito esto. Esto es más que todo ya cuando nosotros nos pusimos el papel de médico, ya tenemos el equipo, ya tenemos el conocimiento y tenemos que dar un resultado de la calidad de energía de la red eléctrica. Entonces, esto es como algo, en realidad, a mi gusto, algo muy importante que podemos tener presente. Digamos, ¿qué es lo que importa a la hora de tomar o hacer un reporte de esto? Continuamos. Ya nos falta mucho menos. El contenido del reporte tiene un resumen ejecutivo, solo indicando los resultados más importantes. No debería ser superior a 2 páginas, o sea, muy al grano. ¿Cuál es el propósito, la intención de hacer el estudio? Dice que la situación actual de la red eléctrica, o sea, está buena, mala, qué recomendaciones, no sé, poner en colores resaltantes como, no sé, en negrita, si hay un voltaje de alimentación alto o bajo, si hay un desbalance de fase demasiado notorio y todos los problemas empiezan ahí, darle énfasis a ese tipo de información, hacer un intervalo en la medición, lo que es el marco de estudio, quién la hizo, qué equipos se utilizaron, el análisis de las variables entre potencia y consumo, eso no deja de ser nunca importante, en todos los reportes debería de tener, que cuánto estoy consumiendo, yo puedo ahorrarme un poco de energía, ¿verdad? Etcétera. Si se pueden adjuntar algún tipo de las gráficas, de los límites de la norma, histograma de la frecuencia, voltaje, los desbalances, los valores individuales de los armónicos de voltaje, la corriente, los armónicos andan en los dos, el histograma comparado a límites, normas durante los momentos de la demanda y conclusiones del cumplimiento. Y se nos piden un análisis interno de los tags, de los swells, de los transitorios, tener que hacerlo también, adjuntar las horas de las bitácoras en cuándo se hizo la medición, dónde tuvimos la máxima demanda, etcétera. Estos son mis datos, repito, ronaldfallas@elbatron.com. Pueden guardar mi WhatsApp para consultas. Si tienen quieren ver algún equipo, voy a abrir un momentito, voy a ver cómo lo hago. Primero que nada, nunca lo he hecho, pero es que cuento. Vamos a ver, cámara web. Vamos a ver si me dicen si me ven. ¿Sí me ven? Bueno, como pueden ver, estoy en una oficina que tengo en el patio de mi casa, humildemente mi bicicleta y el casco caminando. Y aquí tengo un equipo nuevo, Fluke. Lo nuevo en Fluke, este es el Fluke 1775. Este está sustituyendo nuestro caballito de batalla, que es el 435. Me encanta este equipo porque es como una tablet. Ahorita vamos a hacerle un par de toques en la pantalla. Y lo que más me encanta de él es que todo lo hace al mismo tiempo. Aquí podemos ver la medición de la L1, la L2 y la L3, siempre visible
no hay que andarlas buscando. Desde el momento en que le colocamos las zonas de corriente y los lagartos al voltaje, ella inmediatamente empieza a hacer todas las mediciones del caso y movernos entre pantallas. Es muy sencillo, muy rápido. Me encanta esto, le pusieron un procesador, podemos cambiar la topología de la instalación eléctrica en segundos. No hay que ir a mover botones, no hay que ir por todos lados a revisar configuraciones antes de la revisión. Este señor lo hicieron para que sea la forma más interactiva posible. Entonces, por eso quería que lo conocieran. Si lo quieren hacer una visita, con muchísimo gusto. Viene en una funda no rígida, pero sí de un material bastante fuerte y trae completamente todos los accesorios. Entre ellos viene una documentación de fábrica que es el certificado de calibración, que antes no lo incluían. Entonces, para los que tienen ese tipo de preguntas, bueno, a los que no me conocían, mucho gusto. Me siguen escuchando, ¿verdad? Ahora sí vuelvo a abrir la parte de preguntas. ¿Dónde era? Ok, vamos a ver. Ya tengo aquí la parte de preguntas nuevamente. No logro hacerlo grande. Estoy tratando de abrir la pantalla de preguntas. Vamos a hacerla grande un momentito. Para poder abrir la pregunta completa. Ok, me preguntan don Antonio Izaguirre. Qué pena, no puedo hacer esto en grande. Ok, ahora sí. Dice Don Terly que si la sucursal de Nicaragua realiza calibraciones. Sí, claro. No, yo creo que sí se mandan a Nicaragua y ellos se encargan de mandarlas a Costa Rica, los equipos. Nuestro centro de calibraciones está en Costa Rica. En Panamá sí hay uno. Ronald, ¿puede poner la diapositiva anterior? Dice, en la que la... torta que yo no sé por qué dejé de verla esto de manera grande. Entonces vieras... Ya. La pantalla, eso me lo está preguntando don Terly. Ingeniero, ¿puede poner la diapositiva anterior a la que la pantalla? Igual estas diapositivas se las enviamos, se las hacemos llegar.
¿Qué, te refieren? Bueno, si quieren ver más el equipo también. Sí, el equipo es muy, muy amigable. Lo hicieron de forma muy, muy interactiva. Obviamente se le nota que tiene un procesador interno ultra rápido. Entonces, para eso, para que sea muy amigable, la energización de él es bastante rápida, es autoalimentado. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, don Lester, que le haya gustado la presentación. Claro que se la van a hacer, repito, marketing se las hace llegar. También en la página de YouTube del Batrón, bueno, aquí hay una pregunta de don Terly y la sucursal de Nicaragua. Solo en el puede aquí la pantalla o la sucursal de Nicaragua para las que libres o solamente Costa Rica para el 431. Sí, pues, digamos, tiene que, si quieres me escribes por aparte, don Terly, y yo le hago llegar la consulta de una vez al centro de servicio técnico y te respondo lo más rápido posible. El precio normalmente de ese equipo, don Dani Chávez, oscila por los $9,500. Exactamente, el modelo 1775 que les acaba de demostrar. Aunque ustedes no lo crean, está más económico que su antecesor, que el 435. O sea, le hicieron un buen precio. Don Ted le dice que sobre el tema del factor de cresta no le queda muy claro. No sé si puedes ampliarnos un poquito la pregunta para entrarle de una vez lo que es el factor de cresta. Y sí, efectivamente, don Terly, si el factor supera el 1.8, ya es absolutamente crítico. Ok, los filtros, don Dani, se dimensionan, depende de la cantidad de carga que tengan. Así son los reactores de línea, así son las protecciones térmicas, así son los filtros de sobrecarga o de voltaje que podamos poner en nuestras casas. Depende de la cantidad de carga. Si usted tiene una casa normalmente, como la que todos más o menos tenemos, que tenemos una cocina, un microondas, un par de pantallas, ya eso en las ventas de servicio de equipo eléctrico, ya ahí están más o menos dimensionados, pero normalmente son de 220, traen un cable para neutro y un cable para la tierra. Lo pone y lo deja ahí, él se convierte en un filtro para ese tipo de equipos. Señores, señoritas, no sé si teníamos damas, usted sabe que no me fijé en este webinar. Yo quedo contento de tenerlos acá, que pronto vienen los webinars también para el mes de marzo, y hoy quedan cargados en nuestra página. Quedo a sus órdenes, cualquier cosa, repito, ahí está mi número de WhatsApp y está mi correo electrónico para cualquier tipo de consultas o reuniones posteriores. Está con mucho, mucho, mucho gusto. Nuevamente de parte de la familia El Batrón, gracias por su asistencia. Espero haya sido placentero. Que tengan un buen día.